Bendito sea el nombre de Cristo. Vamos a abrir en Lucas 2:1 y vamos a ver esta parte, hermanos, porque la Biblia nos enseña esta parte en la Escritura y hay muchos que dicen, bueno, ¿por qué ya no se habló más de Jesús desde que estuvo perdido en el templo? ¿Se acuerdan? Ahorita vamos a leer esa parte. Cuando estuvo perdido en el templo y que sus padres fueron a buscarlo una vez más. Y después de ahí ya no supieron, ya no dice nada la Biblia hasta que vuelve a reaparecer ya cuando está grande, ¿verdad? Y la gente dice, porque han habido libros que le nombran los años perdidos de Jesús. Dice, esos son los años perdidos de Jesús. Y en los años perdidos de Jesús, estos libros hablan que él se fue. Bueno, hay muchas versiones, pero una de tantas dice que Jesús se fue en ese periodo de los 12 años cuando lo encontraron en el templo, que él se fue a la India. ¿Por qué dicen que se fue a la India? Porque no sé si sepas, los hindúes, la gran parte de ellos son gurús. ¿Y qué es un gurú? Un gurú son como magos, ¿verdad? Que ellos se concentran, ¿verdad? Y a veces pasan por el fuego, pasan por los vidrios, según dicen algunos que levitan, o sea, se levantan en el aire, o sea, que tienen poder. Entonces, esos autores de este libro que dice que Jesús se fue a la India, dice que él se fue a aprender esas cosas. Por eso después llegó, ya ves que la Biblia enseña que caminó sobre el mar, ¿verdad? Cuando Pedro le dijo, ¿verdad? Le dijo, si eres tú, di que yo camine. Y él te dijo, y Jesús dice, ven, y empezó a caminar Pedro. Y cuando el Señor Jesús hacía milagros, hacía prodigios. Entonces este libro habla de eso, dice, los años perdidos de Jesús fue porque Jesús se fue a la India a aprender de esos gurús, de esos magos, y volvió a regresar a su tierra ya con el poder de esos magos y eso. Entonces vamos a leer que no hay ningunos años perdidos, porque la Biblia nos enseña en dónde estuvo Jesús durante todos esos años. Gloria a Dios. Entonces es el tema de hoy, ¿verdad? Dice aquí Lucas 2:1, ¿ya lo tienes? Amén. Dice en nombre de Jesús, aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno en su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer y desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Primeramente, reflexionemos y subrayemos en nuestro corazón que el ángel le está profetizando. En el 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. O sea, se sabía que él era Cristo el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y el Señor no tiene necesidad de aprender nada. Amén, gloria a Dios, porque es el Señor. Bueno, sigamos adelante en el 12. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre.
Al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, porque se les había dicho. Cumpliendo los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces, ¿quién fue el que le puso Jesús a Jesús? No fueron los padres, fue el ángel. Gloria a Dios, ¿verdad? El ángel. Sí, leemos 21 juntos, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. O sea, antes que Dios estuviera ya en el vientre de María, ya se sabía que él iba a ser llamado como Jesús. Que la palabra Jesús quiere decir ¿qué? Salvador. Aleluya. Cuando se cumplieron los días de purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Es que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que les decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, y aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Una espada traspasará tu vida, tu alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacia 84 años. Y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, o sea Jesús, como dice en el 40, y el niño crecía, punto número 1, ¿el niño qué? Crecía, y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre. O sea, el niño estaba creciendo en estatura, pero también estaba creciendo ¿en qué? En sabiduría, gloria a Dios. O sea, mientras crecía Jesús, se estaba llenando de inteligencia, sabiduría, gloria a Dios. O sea, él no tuvo que ir a aprender en ningún lugar, gloria a Dios. Sino él iba creciendo y Dios empezaba a manifestarse en él y le empezaba a dar sabiduría, gloria a Dios. Seguimos adelante. Esto quiero que quede bien claro, ¿verdad? El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Gloria a Dios. Y ese de 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Sabemos aquí que después de que Jesús
fue presentado al templo, fue circuncidado, dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría en la gracia de Dios sobre él. Así fue viviendo hasta los 12 años. Después de los 12 años dice que fueron al templo, pero el niño ya había crecido, ya se había fortalecido de también sabiduría. Y en uno de esos, en lo que andaban ahí ellos en el templo, Jesús fue y empezó a estar con los doctores de la ley, o sea, los maestros. Dice aquí en el 46, y aconteció que en 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio, no a un lado, ¿verdad? Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Amén. Entonces, nos damos cuenta, mis hermanos, que desde muy pequeño él empezó a crecer, tanto en estatura como en sabiduría. Y a los 12 años tenía gran sabiduría y gran entendimiento, porque él empezó a disertar con aquellos hombres, ¿verdad? Con aquellos doctores, con aquellas personas que conocían la ley y se quedaban asombrados, gloria a Dios. Entonces, no fue necesario que él se fuera a la India o a aprender sabiduría, porque él iba creciendo y el Dios mismo le iba dando sabiduría. La Escritura también nos enseña a nosotros que nosotros buscamos de Dios, Él nos va a dar sabiduría y entendimiento. Amén. Él nos da sabiduría, no es necesario que vayamos a algún instituto. Si lo podemos hacer, pues qué bueno, ¿no? Pues si está en bien y podemos y hay acceso a ir a un instituto, adelante. Pero el mejor maestro es Jesús. Vemos los discípulos de Cristo, los 12, el Señor Jesucristo mismo los instruyó por casi 3 años y medio. Gloria a Dios, y les enseñó todo. Todo les enseñó. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, seguimos ahí. Dice en el 47, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, le sorprendieron, y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aquí hay una cuestión de traducción, porque se traduce en negocios. Y hay mucha gente que malinterpreta eso, ¿verdad? Porque cuando nosotros escuchamos negocios, luego lo damos por dinero, ¿verdad? Por hacer dinero, por hacer feria, por hacer riquezas, ¿verdad? Vamos a hacer un negocio, sí. Pero aquí negocio es asuntos. En los asuntos de mi Padre. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Verdad que ellos no entendían? Ellos no entendían, pero el Señor sí sabía. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Descendió con ellos, o sea, lo trajeron, obedeció el niño, ¿verdad? De 12 años, se lo llevaron otra vez, descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y escucha muy bien, dice, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Aquí nos dice claramente que él no se fue a otro lugar, tan solo con la palabra, y estaba sujeto a ellos. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Como un niño de 12 años, ya casi adolescente, estuvo sujeto a sus padres, ¿verdad? Cuando nosotros teníamos 12 años, o cuando no teníamos mayor de edad, ¿qué se nombraba estar sujeto a ellos? Mamá, ¿puedo ir a jugar? No, acaba tu tarea, ¿verdad? ¿Puedo hacer esto? No vas a ir. ¿Puedo ir con mi tío? No, a ver, no vas, quédate, haz esto. Y teníamos que obedecer. Eso se les nombraba como estar sujetos a los padres, ¿verdad? Empezamos a trabajar, mayoría de edad, entonces ya nomás decíamos, ya no pedíamos permiso, ya nomás decíamos, ahorita vengo. Gloria a Dios, ya no. Y si nos decía, ¿y dónde vas? Luego te digo. Y ya te ibas. Ya no dejas de estar sujeto a ellos. Sin en cambio, aquí nos enseña la Escritura que cuando él bajó, se quedó sujeto a ellos. Aleluya, bendito sea el nombre de Cristo. Dice aquí en el 5, en el 51, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía, o sea, él seguía creciendo. Gloria a Dios, aleluya.
en edad, ¿verdad? Jesús crecía en sabiduría y en estatura, gracia para con Dios y los hombres. El último que habla de esta parte, pero con esto dijo que pasó el tiempo. Con esta parte donde dice, vamos a leer 52 juntos. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, en resumen es lo que quiere decir. Y bueno, pasó el tiempo y Jesús fue creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia con Dios y con los hombres. Gloria a Dios, ¿verdad? Él es el que tenía sabiduría. Acuérdate que 12 años y ya le estaba preguntando y a los doctores de la ley, gloria a Dios, ¿verdad? Pero este libro apócrifo y otros libros dicen que de aquí ya no se habla nada de Jesús, ya no se habla nada. Entonces dicen, no, pues estos años él se fue a estudiar a la India con los gurús y después regresó y empezó a hacer milagros y prodigios. Pero antes de seguir con el demás, quiero que abran San Juan 21-25. San Juan, porque la gente que dice, pues ¿por qué no se habla más de eso? O sea, basado en que ya no hablan cuando cumplió 15 años, cuando cumplió 20, cuando cumplió 21, 22. O sea, esas personas que escriben esos libros quieren, ¿verdad?, que se siga hablando todo ello, ¿no? Pero aquí en el San Juan 21 nos dice algo bien importante. San Juan 21-25. Dice, gloria a Dios. San Juan 21-25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que sabrían de escribir. Amén. O sea, se escribieron algunas cosas, pero no todas las cosas. Por ejemplo, la Biblia narra que el gran ciego Bartimeo, ¿verdad?, o la niña que le dijo, Talita cume, niña levántate y anda, ¿no? O Lázaro. Y esas son las que están aquí. Pero aquí con este texto nos da a entender que él hizo muchas cosas más. Levantó a muchos muertos, sanó a muchos ciegos, más leprosos, de lo que habla aquí, gloria a Dios. Pero dice que esto se escribió. Dice, volvemos a leer 25, dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían escrito. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ellos hablan, hermanos, ellos dicen a través de esto y dan a entender que por lo mismo agarran este texto para corroborar que se fue a la India. Pero acuérdate que empezamos a leer un texto que decía que era Jesús el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, era el Señor. Él enseñaba, no le enseñaban, gloria a Dios. Vamos a leer un texto más en Isaías 9.1. Isaías 9.1. Porque él no tenía necesidad de ser enseñado por hombres. Gloria a Dios, aleluya. Es lo que quiero dar a entender. O sea, este libro de que dice los años perdidos de Jesús avala que Jesús va a aprender con hombres mortales. Y no es así. Isaías 9, del 1 al 7, dice así, mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. ¿Qué dice el 2? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Verdad? ¿Qué significa luz en la Biblia? Entendimiento. Aleluya. ¿Qué dice el Señor? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Había una profecía, dice, y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. ¿Sí? Y luego nos pasamos en el 9, porque sigue la profecía de Jesús, dice, porque un niño nos es nacido. Y lo miramos que nació, ¿verdad? De María, ¿verdad? Pero no solamente era un niño común. Dice Isaías 9.9, dice, ¿mande? 9.6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria a Dios, aleluya. O sea, ese niño, ¿quién era? El Padre eterno, gloria a Dios. ¿Y quién es el Padre eterno? El que hizo los cielos y la tierra y todas las cosas, el que hizo los animales, las plantas, las montañas, los mares, nos hizo a nosotros en el vientre de nuestra madre. Gloria a Dios. Hizo todas las abejas, hormigas, todo lo que ves, los osos polares, las langostas, los toros, los cebras. Él lo hizo, el Dios eterno, gloria a Dios. Él no tiene necesidad de que nadie le enseñe. Aleluya. ¿Sí? Dice en el 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aleluya. Entonces miramos aquí este texto en Isaías, que ese niño era el Dios eterno, gloria a Dios, el sabio de sabios, del que aprendemos nosotros, amén, ¿sí? O sea, él no fue un simple hombre que se dedicó a aprender de otro hombre, no, él era Dios hombre, gloria a Dios, que enseñaba a otros hombres, ¿sí? Eso quiero que lo vamos aprendiendo. Mateo 3, vamos a Mateo 3:13, vamos para allá. Gloria a Dios. Bendito sea. Y es bonito escudriñar la escritura, porque pues de repente nosotros podemos divagar. Si algún día tú lees un libro y dices, entonces así, a veces la gente le cree más a ese libro como de ciencia ficción que a la palabra de Dios. Mateo, ¿qué dije? 3:13. Gloria a Dios. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas cuando se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Mismo el bautista decía, no, yo soy mortal, yo no, tú tienes que bautizarme, yo no tengo por qué bautizarte. Pero el Señor traía una misión, ¿verdad? Quería enseñarnos algo. Acuérdate que el Señor nos habló de qué, de ser humildes. Les dice que si tú quieres ser grande, primero tienes que humillarte, gloria a Dios. Entonces desde ahí, el Señor, Él no tenía necesidad de bautizarse. Lo dice el mismo Juan, oyes, no, dice, deja que cumplamos, ¿qué? Toda justicia, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Sí lo estás leyendo ahí? Dice, pero Jesús le respondió, deja ahora que así conviene que cumplamos toda justicia, y entonces le dejó. Jesús después que fue bautizado, escuchen muy bien, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en que yo tengo, ¿qué? Una vez leemos 17 juntos, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Gloria a Dios. Entonces, Jesús no era un simple hombre mortal, como mucha gente piensa, que él necesitó un conocimiento terrenal y tuvo que irse a los gurús a aprender levitación. Es cierto que los gurús de la India tienen ciertas, ¿cómo le diré?, prácticas que hacen, pero son ciertas prácticas limitadas, y ellos a los que invocan son a espíritus malignos, ¿verdad? Son espíritus malignos, pero si tú te das cuenta y lees, cuando Jesús andaba haciendo cosas, decía la gente, ninguna cosa hemos visto como esto. Aleluya, gloria a Dios, ¿sí? Dice, nunca hemos escuchado tal hombre que predique de tal forma. O sea, porque Jesús fue único, aleluya, gloria a Dios. Fue único, no fue un discípulo de los gurús de la India, no. Jesús fue Dios mismo en carne, gloria a Dios.
O sea, el sabio de sabios, el todopoderoso. Y ahorita lo vamos a ir mirando. Entonces vemos que se abrió los cielos y se escuchó una voz, aleluya. Y dijo, este es mi hijo en el cual yo tengo complacencia. Vamos a ir mirando aquí Lucas 4.1, por favor. Lucas, regrésate a Lucas 4.1. Por favor. Espero no dé tiempo a leer todos los textos que traigo. Lucas 4.1. ¿Ya lo tenemos? Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cómo estaba Jesús? Lleno del Espíritu Santo, lleno de ese Espíritu del Dios vivo, del Creador del universo. Jesús estaba lleno de la sabiduría divina, no sabiduría o enseñanza de algún gurú mortal, ¿verdad? Humano, que aprende sabiduría humana de cómo levitar o caminar sobre brasas ardiendo, sobre vidrios cortados, no. Jesús estaba como lleno del Espíritu Santo, gloria a Dios. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido dada, entregada a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo esto será tuyo. Respondió Jesús y dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondió Jesús y dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda esta tentación, se apartó de él por un tiempo. Jesús volvió en poder al Espíritu a Galilea. ¿Cómo volvió? Jesús volvió en el poder del Espíritu, gloria a Dios, del Espíritu Santo, del Espíritu del Dios vivo, amén, hermanos. No en ninguna sabiduría humana terrenal de los gurús, no. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Dice en el 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, ¿verdad, hermanos? Que se le dio un libro, ¿verdad? Se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y quién es el Señor? Pues el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, las estrellas, el mundo, los planetas, las constelaciones, las Pléyades, gloria a Dios. El sabio de sabios, amén. ¿Qué le dijo Dios a Job? A ver, enséñame tú. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? A ver si lo sabes. Y dice Job, mejor pongo mi mano en mi boca y me callo porque, pues no sé, mejor tú enséñame. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, ese espíritu de sabiduría estaba en Jesús. Aleluya. No tenía sabiduría humana terrenal de los gurús de la India. No. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y rondeando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Gloria a Dios, aleluya. Dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y él en ese momento leyó esa parte de la ley y los profetas
y lo cumplió ahí mismo, gloria a Dios. Vamos a ver otro texto, Juan 10:22. San Juan 10:22, por favor. O sea, queremos ver que Jesús no vino a aprender de ningún hombre, ni de ningún iluminado. Jesús no fue iluminado, como hay muchos hoy iluminados. No, Jesús no fue iluminado, Él era la luz. Él es la luz, aleluya. Él ilumina, Él no fue iluminado. Apréndete esto, ¿verdad? Jesús es la luz, no Él fue iluminado para hacer luz. Aleluya, nosotros somos alumbrados por Jesús, aleluya. Pero Él es la luz en sí, ¿sí? Juan 10:22. Amén. Dice, celebrase en Jerusalén, ¿estoy bien? Amén. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no crees. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no me creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio y es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué dice en el 30 juntos? Yo y el Padre uno somos. Una vez más, yo y el Padre uno somos. Dando a entender que era Jesús, Dios. Aleluya. Dice, yo y el Padre uno somos. ¿Quién es el Padre? El creador del universo. El sabio de sabios. El Dios todopoderoso. No hay nada difícil para Él. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, Jesús en el aspecto humano realmente tenía la sabiduría de su deidad, de su espíritu. Y Él no tenía que ir a aprender ni ningún hombre mortal. Gloria a Dios, aleluya. Realmente los gurús lo que hacen nomás son shows y payasadas para ganarse la vida, ¿verdad? Agarran una víbora y con una flauta empiezan, y la víbora empieza a salir y todo eso, ya les echan la moneda. Así no, son los gurús de la India, puras payasadas, puro show. Pero Jesús no vino a hacer shows, Él vino a hacer milagros y prodigios palpables, aleluya. Abriendo boca de mudos, ojos de ciegos, le crecía la mano al manco, paralíticos eran levantados, muertos resucitados. Eso no lo hacen los gurús, nomás hacen show para ganarse la vida. Y Jesús cuando sanaba nunca cobró, que echen la monedita, echen el peso, ¿no? Gloria a Dios, aleluya. Sin en cambio los gurús sí. Entonces ahí miras tú que Jesús no tuvo necesidad de irse a la India y ni fue. Porque la Escritura nos enseña que Él en su tiempo de adolescencia estuvo, ¿qué? Sujeto a sus padres. Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Vamos a leer Juan, ahí mismo estamos en Juan, pero Juan 14:1. Una vez más, porque a lo mejor los que escribieron este libro de que Jesús se fue a la India, pues nunca entendieron, nunca leyeron la Biblia, nomás leyeron esa parte que no encontraron más de Jesús y empezaron a hablar ciertas cosas, pero no han leído en la Biblia que Jesús no fue un simple hombre, Jesús era Dios en carne, el Todopoderoso, aleluya. Él no tiene necesidad de aprender de nadie. Dice San Juan 14:1, dice así, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabéis dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceréis. Desde ahora le conocéis y le habéis mirado. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Gloria a Dios. Ninguno en la humanidad, en la historia de la humanidad, desde Génesis hasta Apocalipsis y hasta nuestros días, ninguno ha tenido ese valor de decir,
que es el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo fue el primero y el único, y no habrá más, que lo expresó. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no uno de los caminos, sino el único camino. Y no una de tantas verdades, sino la única verdad. Y no una de tantas vidas, sino la única vida. Gloria a Dios. Entonces, si Él es el camino, y Él es la verdad, y Él es la vida, y como dice aquí que Él es el Padre, no tuvo necesidad de ir a aprender con hombres mortales. ¿Entiendes? Gloria a Dios. O sea, así podemos nosotros entender que Él no se fue a otro lugar, gloria a Dios, sino Él se quedó ahí a cumplir lo que tenía que hacer. ¿Qué era? Dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, instruir a 12 apóstoles y después enviarlos a todas las naciones. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros no estamos enseñados por un gurú, nosotros estamos enseñados por el Dios Altísimo. Aleluya, gloria a Dios, el sabio de sabios. Amén. Vamos a ver Apocalipsis 1. Aleluya. Apocalipsis 1. Entonces, qué bonito tener esta Biblia, hermanos, porque aquí está la mente de Dios, es el mapa divino. No nos podemos perder, pero si tú no la lees, entonces vas a creer, perdón de ustedes y de los que nos van a escuchar, vas a creer en puras tonterías, en puras estupideces de gente que escribe bajo la unción del diablo, ¿verdad? Porque ellos, dice la Escritura que el diablo es el mentiroso. Entonces, si ellos no tienen una prueba palpable que Jesús fue a la India, ¿por qué lo están diciendo? Entonces, realmente podemos ver que el diablo los usó para escribir esas tonteras. Pero tenemos la Biblia, la cual dice que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Gloria a Dios, aleluya. Si tú la lees, te das cuenta y te guías y dices, no. Puedes guiarte. Apocalipsis 1, ¿ya lo tienes? Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que has visto. Dice el 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esa profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo, ¿qué? Está cerca. Juan a las 7 iglesias, que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y luego dice, aquí, en el 7, aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra, harán lamentaciones por él, sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es Jesús, amén, hermanos. Él no fue un simple hombre, gloria a Dios. Ya no es un hombre hoy. Él es Dios, aleluya. Él volvió a su naturaleza divina, Dios, Espíritu, amén. Ella no está en carne y sangre, aleluya. No, Él ahora vive en nuestros corazones. Él nos da poder, Él nos enseña. Él no fue un simple hombre que tuvo que ser enseñado por otros hombres en sabiduría y capacidad, no. Acuérdate que estaba en el templo y le preguntaba a los doctores de la ley y se sorprendían, ¿verdad? Gloria a Dios. Y Jesús no fue a un colegio, una universidad para aprender, no, porque Él es sabiduría de sabidurías. Pero como lo veían humano, como lo veían como un simple jovencito, como otros jovencitos pensaban pues que era alguien normal, pero no, era Dios mismo en carne. Aleluya, gloria a Dios. Y mira cómo dice en el 8, yo soy el alfa y el omega. ¿Qué significa yo soy el alfa y el omega, hermano? ¿Qué significa? El abecedario de nosotros, ¿cuál es la primera? La A. ¿Cuál es la última? La Z. O sea, cuando dice yo soy el alfa y el omega, él lo es todo, gloria a Dios. Él lo llena todo, aleluya. No hay lugar para otro, por eso dice yo soy el alfa y el omega. Yo soy, ¿qué dice? Principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Imagínate, el que es, en Génesis, el que era
cuando murió y resucitó, y el que ha de venir. Gloria a Dios, ahí lo está diciendo todo. Bendito sea. Volvemos a leer el 8. Yo soy juntos, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Y luego dice, el Todopoderoso. Gloria a Dios. Un todopoderoso aprendiendo con débiles hombres mortales a hacer show, a encantar una viborita con una flauta, a levantar una cuerda, así que... No, hermanos, gloria a Dios. Si el Señor dice que Él dice, entontecerá las señales de los adivinos. Gloria a Dios, no. Dice aquí en el 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirno, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece, y su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. A su nombre. Gloria. No fue un simple hombre, hermano, que aprendió de hombres mortales y gurú, él era Dios, aleluya. Amén. Ahora, sabemos que muertos han resucitado, pero Dios los ha resucitado. Sin embargo, Jesús, nadie lo resucitó, ni Pedro, ni Pablo, sino Él resucitó por sí mismo. Aleluya. Dice, tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué gurú hemos sabido que hizo eso? Que alguno que haya sido maestro de Jesús que le enseñó a resucitar. Ninguno. Esto es nomás palabrería, fantasía, realmente, como se dice, cuentos del diablo que quieren distorsionar la palabra de Dios. No, Jesús no era un simple hombre. Jesús era Dios y será Dios por toda la eternidad. Amén. Hechos 1. Hechos de los Apóstoles 1. Vamos a ver aquí, como todopoderoso, también da poder a su iglesia. Hechos 1. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea Jesús. ¿Ya lo tienes? Hechos 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndolas durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estaban juntos, estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Gloria a Dios, aleluya. Dice en el 6, entonces los que le habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en sola potestad. Pero en el 8, ¿cómo dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
México puede ser contado como lo último de la tierra, gloria a Dios, aleluya. Ellos recibieron poder y se esparcieron por todas las naciones, aleluya. Y tanto es eso que llegó a esta colonia, alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Porque esta es una promesa. Ahora, nosotros estamos esperando esa promesa de Dios de ser investidos del poder de lo alto, aleluya. Y salir también, gloria a Cristo Jesús. ¿Qué les dijo a los 70? Vayan, sanen enfermos, resuciten muertas y a los pobres predíquenles el evangelio. Aleluya, gloria a Dios. Estamos esperando ese tiempo que el Señor nos envista de su poder, aleluya. Esto sucedió en el 2.1 de Hechos. Vamos a leer, dice en Hechos 2.1. Ahí vamos a acabar, dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes juntos. Y de repente vino del cielo. ¿De dónde vino? Del cielo. De repente vino del cielo un estruendo. ¿Cómo lo puedes catalogar un estruendo, hermano Herminio? Un ruidazo tremendo, como que algo se cayó, ¿verdad? Unas láminas. Explosión potente, como cuando el popo, ¿verdad? Dice, de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron como llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Un ejemplo, acá estamos nosotros orando, y se va a escuchar un estruendo, entonces la gente sale y dice, pero ellos escuchan de dónde viene el estruendo, dice, de ahí con los hermanos, ahí con la familia Hernández, vamos a ver qué está pasando ahí. Y nosotros, la puerta está abierta, ¿verdad? Y empezamos a hablar en lenguas, y pasa un gringo y escucha que hablamos en inglés. Pasa por ahí un chinito y el hermano Herminio empieza a hablar en chino, y pasa un japonés, y la hermana Katy empieza a hablar en japonés, y pasa un irlandés, el hermano Rica empieza a hablar en irlandés, y Jesús vive, Jesús reina. ¿Cómo? Pues nosotros son mexicanos, no pasaron a la universidad y están hablando otras lenguas. ¿Qué está pasando? Así pasó más o menos aquí. Gloria a Dios, aleluya. Dice así, moraban en el 5, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frígila, Panfilia y en Egipto, y en las regiones de África, más allá en Cirene, romanos aquí residentes, tales judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, ¡ja, ja, ja! Están llenos de mosto. O sea, pensaban que estaban borrachos. Mas Pedro, en el 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba y en el cielo. Señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo, entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis.
A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por el cual mi corazón se alegró y se goza se gozó mi lengua, y en mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le habría jurado de su descendencia, en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Sepa pues ciertísimamente, casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya, gloria a Dios. Pues aquí miramos esto y en resumen, ¿verdad? Jesús era Dios, es Dios, será Dios por los siglos de los siglos, y Él no necesitó que ningún gurú terrenal, diabólico, le enseñara cosas, porque Él hizo cosas que ningún gurú terrenal de la India ha hecho. Bendito sea el nombre de Jesús. Si no, Él prometió, ¿qué nos prometió? Dice, que nosotros recibiríamos poder y estas señales seguirán los que creen, ¿verdad? Dice que aun si comiéramos cosa mortífera, no nos haría daño. Aun si tocáramos serpientes en nuestras manos, no nos dañarían. Y que ninguna fuerza del maligno nos haría daño. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, no hay años perdidos de Jesús. Los inventores de esa fábula, de ese libro, pues se basan en que pues habla acerca de los 12 años, después ya no dice nada. Dice, los años perdidos de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, podemos mirar a ver cuántos más profetas tienen años perdidos, ¿verdad? A lo mejor tal vez se fueron a la India. José, pues ya nos habló más de él, años perdidos de José, ¿dónde estuvo José? Y podemos hacer libros y libros y libros, ¿verdad? Inventar cosas, pero la Escritura dice que no le pongamos a la Biblia ni le quitemos. Aleluya. La Biblia es para entenderla y para concientizar, gloria a Dios. Y sabemos nosotros como cristianos y en fe que Jesucristo nadie le enseñó, sino Él es la sabiduría. Él nos enseña a nosotros. No tiene necesidad que ni Job le haya enseñado, porque le dijo, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Gloria a Dios, aleluya. ¿Dónde estabas tú? Y pues él no pudo responder, gloria a Dios, porque él es un hombre mortal. Nadie le puede enseñar a Dios. Dios nos enseña a nosotros. No solamente la palabra, sino nuestro trabajo, en lo que hacemos, ¿verdad? Él nos da capacidad y entendimiento. ¿Cómo tenemos que hacer esto, lo otro? De repente decimos, voy a hacerla así. ¿Fuiste tú? No, fue Dios que te alumbró. Aleluya.
a lo que nombramos, ay, ya se me prendió el foco, pero Dios nos da entendimiento. Debemos adorar a Dios. Gracias, Cristo, porque sin ti no puedo hacer nada. Dios te bendiga en esta hora. Gracias por escuchar esto. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios. Ponte de pie, por favor.